Hoy vamos a hablar de los tratamientos psicológicos que tienen evidencia y se trata del diagnóstico clásico de la depresión. Pero antes de hablar de la información que tenemos y en qué consisten esos tratamientos, los que tienen punto de vista cognitivos conductuales, digo, desde el paradigma cognitivo-conductual, tenemos que decir que por las características del paradigma, si ustedes se acuerdan lo que habíamos conversado al comienzo, hay mucha crítica a los sistemas diagnósticos, ¿sí? Ese es el primer problema importante. El paradigma lo que plantea es que hay comportamientos que son funcionales o disfuncionales. eh, Esa evaluación del comportamiento con algunos de los modelos disponibles, lo que nos indican es lo que hay que cambiar del contexto y lo que hay que cambiar específicamente del comportamiento de la persona. Eh, y bueno, eso fundamentalmente. Pero para poder tener evidencia que sea compartible, comunicable, hace falta, por ejemplo, que todos nos pongamos de acuerdo con respecto al comportamiento que vamos a tratar, sobre el cual vamos a intervenir. Y pasa que lo que reúne un acuerdo un tanto más importante son los criterios clasificatorios de tipo los generados por la Asociación de Psicólogos, de Psiquiatras de Norteamérica, la APA, no la APA de psicólogos, el Manual de los Psiquiatras de Norteamérica, y los manuales CIE, qué sé yo, 10, 11 que están en proceso ahora, que está trabajado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como que el paradigma o las personas que nos adherimos al paradigma tenemos que manifestar que hay dudas sobre la validez y la utilidad de estas clasificaciones, por eso que habíamos hablado previamente, pero que sin embargo reúne algún nivel de consenso en la comunidad científica, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, hay que decir que eh, hay evidencia y esa es la evidencia que se comunica cuando se habla sobre los tratamientos eficaces para la depresión. Entonces, ¿qué más necesitamos para producir evidencia? Además de ponernos de acuerdo en el diagnóstico, digamos, en los indicadores comportamentales sobre los cuales vamos a trabajar. Y hay que ponerse de acuerdo en relación a las técnicas, al número de sesiones, eh, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, finalmente, también hay que decir que se une a la complejidad de esto que procuramos hacer, la evolución de los criterios, ¿verdad? Y la evolución también de la evidencia que tenemos. Tal es así que, si ustedes se acuerdan, cuando ven los tratamientos psicológicos que tenemos dentro del mismo paradigma, van a acordarse que se produjo lo que se llama la revolución cognitiva, que pasa a enriquecer, digamos, los desarrollos del paradigma con un modelo, con modelos más clásicos, por así decir, por modelos operantes o con más énfasis en el comportamiento operante. Y entonces viene después, sobre todo el desarrollo que plantea Aaron Beck y
Albert Ellis, a eso se le llama los aportes y desarrollos de estos dos autores, es que le llaman la revolución cognitiva, y comienza a producirse evidencia a convencer que el estado de ánimo baja y se relaciona altamente con un pensamiento de tipo autoderrotista, de un pensamiento relacionado a algo así como desesperanza. Y entonces, con ese supuesto se construyen intervenciones que tratan de cambiar estos pensamientos. Muy parecido a lo que hacen Beck y lo que hace Albert Ellis, pero con alguna sutil diferencia. Por ejemplo, eh, yo diría que Albert Ellis pone énfasis en los contenidos del pensamiento, en tanto que Aaron Beck puntúa más, digamos, o enfatiza más en el procesamiento de la información, en los procesos del pensamiento. Voy a poner algún ejemplo rápido. Ellis dice, hay ideas que son irracionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Y esperar que las personas que son importantes para nosotros nos aprueben, ¿sí? Tener la expectativa de aprobación de personas significativas para nosotros es una idea estúpida, diría Ellis, es una idea irracional. Ellis era un personaje, o sea, para tratar de tener impacto, digamos, para el cambio de pensamiento, decía que habría que confrontar estos pensamientos irracionales. Entonces, para darle más fuerza, él decía, son pensamientos estúpidos, no es la persona, no somos las personas las estúpidas, sino nuestro pensamiento, es decir, un comportamiento que tiene que cambiar. Y entonces, en ese supuesto, cuando cambia este contenido, dejo de exigir, sobre todo decía, exigir que las personas que son importantes para mí aprueben lo que yo hago. Entonces tendremos pensamientos más funcionales. Sin embargo, Aaron Beck decía que el procesamiento, procesamos mal la información o procesamos de tal manera que entonces tendríamos que cambiar esas maneras de procesar la información. ¿Cómo procesamos mal una información? Eh, lo que produce, según el lenguaje propio de Beck, una distorsión cognitiva, es decir, una manera equivocada de procesar la información, es, por ejemplo, la abstracción selectiva. ¿Qué es la abstracción selectiva? Y cuando yo creo algo sobre cualquier cosa, en general percibo, en general selecciono aquella información que confirma mi supuesto y tiendo a ignorar aquello que contradice lo que yo pienso. Es decir, si yo creo que este curso participa poco, por lo tanto, yo creo que no les gusta mi clase, entonces lo que voy a hacer a cada momento que ustedes no hablan es confirmar lo que yo creo. Y si alguien, por ejemplo, como Angie o Jessica, que recién participaron, opinaron, qué sé yo no capto esa información, yo obvio esa información, ¿sí? Entonces, se llama abstracción selectiva, es decir, selecciono solamente lo que confirma lo que yo creo. Este es un ejemplo de procesamiento equivocado de la información, lo que me lleva a tener pensamientos distorsionados. Y según el esquema de Aaron Beck, hay que cambiar hay que mejorar la manera en que, corregir la manera en que procesamos la información. Evidentemente hay muchas maneras de distorsionar. Es decir, típicamente en algo menos, digamos, más cotidiano está la generalización a partir de un caso particular. ¿Sí? Yo
Por ejemplo, puedo tener una frustración en mi relación de pareja y a partir de ahí digo, la relación de pareja no funciona, es un fracaso, y si tendríamos que tender a estar solos nomás para no tener las preocupaciones y los sufrimientos propios de una relación, etcétera. Sería ahí una información que es cierta, es decir, yo tengo una frustración en mi relación de pareja, pero digo, todas las relaciones son así, todas las mujeres son así, todos los hombres luego son así. Es decir, acá tenemos otro ejemplo típico de procesamiento inadecuado de información. En fin, la cuestión es que de una u otra manera vamos teniendo de alguna manera pensamientos que hacen que nuestro estado de ánimo baje. Y ese bajón, digamos, en el estado de ánimo mantenido durante un tiempo es lo que se clasifica como depresión. Ahora, hay también información que es muy importante, además de, de este modelo en donde se supone que el pensamiento lleva a un bajón en el estado de ánimo. Y consiste en lo siguiente, sobre todo parte de incluso de investigación experimental con animales. Vamos a imaginar que tenemos un perro a quien encerramos en una habitación sin la posibilidad de que pueda escapar. Entonces, ¿qué significa eso? Y vamos a llamarle a ese encierro un problema, ¿sí? Es decir, el perro está en un problema. El perro quiere salir de la habitación para, para disfrutar de, qué sé yo, del patio, de la comida, del dueño, lo que sea. Y entonces comienza a desplegar su repertorio de comportamiento. ¿Qué es lo que hace? Va y intenta abrir la puerta, raspando la puerta, mordiendo el picaporte. No funciona. Intenta solucionar eso, pero no funciona, no se abre la puerta. Entonces intenta otros comportamientos. Tal vez salta con más fuerza o empuja con más fuerza o choca la puerta. Es decir, va desplegando otras posibles soluciones al problema que se le plantea. La puerta no se abre. Entonces comienza a ladrar, que es otra herramienta conductual que tiene. ¿Sí? Es otra alternativa conductual que tiene. Ladra y ladra más despacio, ladra más fuerte y mucho más fuerza, mucho más fuerte. Ninguna de estas cosas funcionan, la puerta no se abre. Después aúlla, después llora, después se cansa. Se cansa de todos los comportamientos, todos los recursos que desplegó. Entonces se tira a descansar, se agota, digamos. Se repone después del cansancio. O sea, como que toma fuerzas otra vez y comienza a desplegar todas las alternativas y procura solucionar el problema que tiene. La puerta no se abre. Y llega un momento en el que, pero estos son experimentos reales, llega un momento en el que el perro se acuesta y ya no intenta absolutamente más nada. Se tira al suelo, se acuesta en medio de la habitación y ya no intenta más nada. Es cuando el experimentador abre la puerta y el perro mira la puerta abierta, levanta la cabeza, mira que la puerta está abierta, pero vuelve a bajar la cabeza y ya no se mueve de ahí. Ese es el momento, ese es el estado en que le llaman desamparo aprendido o desesperanza aprendida. El perro, si se comunicase con nosotros, posiblemente nos diga, eh, todo lo que intento no sale, todo lo que pruebo me sale mal. Yo estoy seguro que si me levanto a para salir por esa puerta, la puerta se va a cerrar. No vale la pena.
ir a probar más nada. ¿Ok? Estos son experimentos reales, por supuesto mal contados por mí, pero con este modelo surge otro intento de explicación al bajón, al estado de ánimo. Es lo que repito, se le llaman desamparo o desesperanza aprendida. Y es interesante el modelo, uno, porque proviene de una evidencia experimental fuerte y sobre todo porque tiene fuerza explicatoria. Este, bueno, y se puede repetir, y realmente cuando uno comienza a estudiar el comportamiento de las personas que refieren un bajón en el estado de ánimo, podríamos decir que muchas de las depresiones que conocemos tienen que ver con problemas, intentos de solución sucesivos y fracasos sucesivos. Entonces, cada fracaso hace que la persona vaya bajando su estado de activación. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de estado de activación? Cuando tenemos una sobreactivación podemos hablar de ansiedad típicamente, y cuando la activación baja podemos hablar de, en este caso, de depresión. Es decir, si buscamos otra vez en los libros de psicopatología que ustedes conocen de más, de sobra, la persona no tiene ganas de comer, perdió el apetito, la persona tiene problemas de sueño, o duerme de más, o duerme poco, tiene insomnio. La persona como que no tiene fuerzas, no tiene energía para poder hacer. Y tiene pensamientos de desesperanza. No, no va a salir, no vale la pena, no me sale nada, etc. Con toda esta evidencia resumida, lo que se plantea es que puede, y aquí acuérdense de eso que habíamos hablado, de la importancia de lo que se llama evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento, lo que típicamente es el diagnóstico no ayuda para hacer un plan de intervención. Sin embargo, la evaluación conductual sí ayuda a hacer un plan de tratamiento o de un plan de intervención. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar que la persona dice, en realidad no vale la pena porque todo lo que hago sale mal, seguramente lo que voy a hacer. Ahí hay un contenido de pensamiento que nosotros detectamos que tenemos que reemplazar, ¿sí? Entonces ya sé que tengo que, con las técnicas que dispongo, cambiar el contenido del pensamiento. Si yo detecto también que la persona, por ejemplo, nomás generaliza inadecuadamente, detecto también que tengo que cambiar su manera de procesar información. ¿Se dan cuenta? Tengo cosas que hacer. Si yo me doy cuenta que a partir de ese bajón del estado de ánimo, la persona no hace lo que siempre estaba haciendo, disminuye los estímulos a los cuales se expone, también yo tengo que incrementar sus niveles de activación, sus niveles de actividad en la vida cotidiana. Es decir, esta evaluación, ¿y por qué es que se frustra permanentemente? Porque no tiene suficientes herramientas para solucionar los problemas que tiene. Por lo tanto, esa evaluación ya me dice que necesita entrenamiento en la solución de problemas. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, la evaluación me dicta el plan de tratamiento, y cada plan de tratamiento es personalizado, ¿sí? Porque una persona puede procesar mal la información, sobregeneraliza, minimiza, es decir, por ejemplo, es una persona a quien le va bien acá en las clases, pero minimiza sus logros. Esa es una distorsión del pensamiento, ese es un sesgo del pensamiento. Dice, no, esto no es difícil, a todo el mundo le sale, que no tiene ningún mérito tener buen rendimiento en la Facultad de Filosofía de la Nacional, es una facultad mediocre. Es decir, pasar y sacar 5 acá es muy fácil.
¿sí? Minimiza sus logros, ¿sí? Entonces, yo con eso detecto que tengo que cambiar eso. La persona tiene eso es procesamiento de información. La persona tiene contenidos de pensamiento inadecuados. Puede que alguien aquí crea, alguien aquí puede que crea que tiene que hacer todo bien. Porque aprendió y le dijeron y le repitieron y le educaron que si vas a hacer algo, tienes que hacer bien. Si no vas a hacer bien algo, no hagas nomás. Esa es una enseñanza típica en nuestra cultura. Si vas a hacer bien, hace bien las cosas. Este es un problema. Y este es un pensamiento, esta es una indicación irracional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica que yo no tendría que cometer errores. No cometer errores no es natural. Es más, si yo no me permito cometer errores, no voy a aprender, porque el error es parte del aprendizaje. Yo tengo que modificar esto porque es la variable independiente que está generando pensamiento autoderrotista y resultados autoderrotistas en la vida. Eh, Puede que yo tenga frustraciones y fracasos porque en realidad necesito destrezas para solucionar problemas. ¿Ok? Entonces hay procedimientos de entrenamiento para la mejora en el manejo del problema, en la confrontación de problemas. Albert Bandura decía, es muy importante la percepción de autoeficacia, es decir, ¿para qué creo que yo soy bueno? Si yo creo que no soy bueno para como pareja, o no soy bueno como amigo, o no soy bueno como estudiante de psicología, si yo creo que no soy bueno para manejar un vehículo, si yo no creo, es decir, para qué me sirve detectar esa percepción de autoeficacia? Porque todo comportamiento es aprendido fundamentalmente. Entonces, si yo me doy cuenta que no sé manejar un vehículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, hacer un plan de trabajo y aprender a practicar, aprender a conducir. Yo creo que soy malo como pareja. Ok, es un dato muy difuso. ¿Qué es lo que no sabes hacer? Y yo creo que no sé halagar a mi pareja, porque siempre se queja a mis parejas de que que a mí no me importa, parece que yo no admiro a mi pareja, que yo no valoro sus cualidades. Y es porque yo necesito entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento para poder aumentar mi capacidad de detectar la virtud de mi pareja y halagar, admirar, manifestar, expresar lo que yo pienso. Técnicamente se llama autorrevelación, decir lo que uno siente. ¿Ok? Yo detecto esto y entonces hago un plan de entrenamiento para eso. No sé si se dan cuenta cómo la evaluación comportamental me va diciendo qué es lo que tengo que cambiar. Esto es lo que funciona, parece. Pero en el esquema tradicional, más tradicional, en donde hacemos el diagnóstico psicopatológico, le llamamos depresión a una condición conductual determinada y hacemos un plan de trabajo, qué es lo que se exige científicamente hablando y que protocolicemos la intervención, es decir, que la estandaricemos y manualicemos, porque el manual de intervención va a permitir entrenar a las personas y va a permitir que los científicos repliquen la misma intervención. Si yo no tengo, si yo les digo, bueno, tienen que, para tratar la depresión, tienen que aumentar las actividades agradables de la persona. Entonces, acá a Carmen se le ocurre que hacer actividades agradables es hacer que la persona, qué sé yo, se haga cosquillas en la plaza. A Araceli se le ocurre que actividades agradables es ir al shopping a comprar cosas. Rodrigo piensa que actividades agradables se refiere a ir a ver los partidos de fútbol de qué sé yo, Cerro Porteño.
Y a Mercedes se le ocurre, o sea, a cada uno se le ocurre cosas diferentes. Dice, este es el problema que tenemos que solucionar, entonces hay que protocolizar las intervenciones. En fin, para ir cerrando esto, ¿qué es lo que tenemos? Y cuando decimos tenemos como evidencia de efectividad de tratamiento, nos comparamos con tratamientos alternativos, con otros tratamientos psicológicos, o nos comparamos con el tratamiento farmacológico, es decir, los antidepresivos de cualquiera de los tipos que se conocen y se manejan actualmente. Y realmente eh, hay evidencia de que la terapia cognitiva de Ellis y de Beck funciona mejor cuando se le agrega, por ejemplo, lo que se llama activación conductual. La activación conductual, para decir, abreviarlo en pocas palabras, tiene que ver con hacer un diseño de la vida de la persona. La vida de la persona es una semana nomás. Después es copy-paste nomás. Una semana uno tiene que hacer una reingeniería en donde haya una distribución de actividades que son satisfactorias, placenteras para la persona. ¿Qué es lo que suele típicamente pasar en la clínica? La persona dice, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que tengamos que trabajar que la persona aumente actividad física. Tenemos que elegir qué tipo de actividad física le gusta. No, pero a mí no me gusta el gimnasio. Ok, no hace falta que haga gimnasio. ¿Qué te gusta hacer? Pasa que a mí lo mío es, me dice, a ver quién, Angie me dice, lo mío es bailar. Ok, perfecto, porque no solamente estamos agregando actividad física, sino que le estamos agregando elementos como interacción, porque uno baila con alguien, y agregamos música, sabemos los efectos de la música en la activación justamente, maravilloso, ¿ok? Y sí, pero voy a bailar cuando tenga ganas, ahora no tengo ganas, ¿ok? Y entonces parte del trabajo para el tratamiento de la depresión es en hacerle entender a la persona que tiene, a Angie en este caso, que tiene que bailar sin ganas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la indicación, Angie? Tienes que ir a bailar sin ganas. Pasa que a Rodrigo le gusta el fútbol, le gusta jugar fútbol, pero ahora no tiene ganas. Entonces la indicación es, Rodrigo, te vas a ir a jugar fútbol sin ganas, ¿sí? O sea, no es que, porque ahí hay una trampa, ¿sí? No es que uno tiene ganas y entonces se va. No, uno se va y entonces tiene ganas, ¿sí? No, pero ahora no tengo ganas, no quiero saber nada, me dice Fernando. Em, Fernando me dice, no, yo no quiero saber nada de tener pareja porque la vida me engañó, mi pareja me engañó, las mujeres son terribles. Entonces yo le digo, sí, tenés razón. Mentira. Entonces, bueno, entonces hay que hacer igual, hay que mejorar la experiencia y hacer igual. Pregunta eh, Jessica, a ver qué pregunta Jessica, espera que Jessica, voy a mirar cómo se logra que haga. Em, Hay una cuestión que hablábamos también en algunos momentos, que decíamos que nosotros teníamos mucha evidencia sobre la validez interna de nuestros tratamientos, pero algún déficit en la validez externa, es decir, en la generalización. Y eso tiene mucho que ver con esto que preguntas, Jessica. Es decir, nosotros sabemos que nuestro plan de tratamiento que está acá funciona. Sí, Jessica, tenés depresión, vamos a sacarte de eso totalmente seguro porque acá hay evidencia científica. Ahora, no haces, no haces el esfuerzo de adherirte al plan de trabajo, entonces no funciona. Yo suelo decir, esto me dijo un profe a quien yo admiro mucho, en mi historia, apareció en mi historia cuando yo estaba en el cuarto curso de la universidad y mi universidad, como casi todas las universidades de Paraguay, tenía muy poca información sobre psicología.
la información sobre psicología que se da en la universidad es mucha información histórica, hay mucha información sobre psiquiatría, pero muy poco de psicología. Este profe era un PhD en psicología y realmente a partir del cuarto curso yo comencé a leer psicología científica, psicología de verdad, a tal punto que influyó en mi vida que le puse el nombre de él, Álvaro Pardo, se llamaba, le puse Álvaro a mi hijo, un hijo de 30 años, se llama Álvaro, o sea, el impacto que tuvo. Y este profe me decía, se puede llevar el burro hasta el río, pero no se le puede obligar a beber. Y yo pensaba, pero qué ganas de obligarle a Jessica que siga el tratamiento, porque yo estoy seguro que le va a ir bien y va a ser feliz. Pero Jessica no me hace caso. Jessica no viene, Jessica no se adhiere al tratamiento, Jessica no hace lo que tiene que hacer. Pero qué pena. Entonces me decía Álvaro, "Mm, mira que yo te diría", me decía, qué suerte que no podés obligar a Jessica, porque si no Jessica perdería su libertad. Y la libertad es algo demasiado valioso en el ser humano. Imagínense si nosotros tuviésemos el poder de hacer que la gente haga nuestra voluntad. La gente sería, o sea, toda la gente serían personas estúpidas que siguen nuestras instrucciones. Y nuestras instrucciones, como también nosotros somos estúpidos, puede ser de cualquier cosa. Imagínense que las personas siguiesen la voluntad de los psicólogos y psicólogas. Unos estarían haciendo PNL, los otros estarían haciendo regresión a vidas pasadas, otros estarían eh, recibiendo imposición de manos, otros estarían teniendo relaciones sexuales. De la Universidad Nacional de Asunción, hubo un caso de un egresado de ahí con licencia de psicólogo que embarazó a una paciente, además era menor de edad. Eh, Imagínense si eso era posible, porque simplemente todas las personas deben obedecer al profesional. Y entonces le doy la razón a Álvaro. Por suerte, la persona es libre de poder. Claro que vamos a hacer todo lo posible porque la persona y las personas significativas ayuden todo lo que haga falta para que la persona comience a probar el tratamiento. Pero yo les prometo, Jessica, y yo te prometo que cuando uno le muestra a la persona los resultados, no del diagnóstico como hacemos nosotros, como a mí también me enseñaron a hacer la famosa devolución. Pues si vos sabes que le miras, pones cara de psicólogo y le decís, si vos tenés conflictos, y si tu personalidad y no sé qué, y hasta la vida te engañó. Es decir, ese tipo de tonterías no. Si realmente le mostramos a las personas cuáles son las variables que posiblemente provocan y que vamos a mejorar estos aspectos y vamos a tener resultados diferentes, yo les prometo, pero eso es más allá de la evidencia, es por experiencia. Y, y porque mi nivel de, de exigencia no me va a permitir a mí trabajar dentro de un paradigma en donde yo me doy cuenta que le estoy jodiendo a la gente, en donde eso le pasó a Albert Ellis. Albert Ellis era psicoanalista y dijo, yo me cuestionaba por qué cuerno tenía que escuchar años y años a la persona y me daba cuenta que no funcionaba. Albert Ellis no pudo vivir con eso, no pudo vivir dándose cuenta que lo que hacía no funcionaba. Y esa es una cuestión diferente en este paradigma. Uno le muestra a la persona confiando en la inteligencia del Homo sapiens. Todos los Homo sapiens, teniendo aunque sea una neurona, tenemos una inteligencia fabulosa. Y cuando uno le muestra a la persona es un elemento alentador, disuasivo. Hay una esperanza, pero no basada en la fantasía o en el, qué sé yo, no somos en una especie de porristas, es decir, uno hace porras y entonces la persona
se entusiasman, no, la evidencia, la lógica con la que le mostramos los resultados de la evaluación aumenta la probabilidad de que la persona se adhiera al tratamiento, siga el tratamiento y sobre todo en el plan de trabajo uno hace lo posible por comenzar con técnicas que muestren inmediatamente algún resultado, ¿sí? Es decir, eso en psicometría, cuando dan psicometría, es que si hacen test de rendimiento en psicometría, dicen hay que comenzar un test con ítems con índice de dificultad bajo, ¿sí? Para que la persona no se frustre. Entonces, cuando hay una prueba psicométrica de rendimiento, se comienza con ítems fáciles, ¿sí? Porque el ítem fácil hace que la persona resuelva eso, se entusiasme y preste la atención debida al resto de los ítems y no viceversa. Si uno comienza con un índice de dificultad alto, en el primer ítem la persona se desalienta y ya disminuye la probabilidad de adherencia. Esto pasa también en la intervención psicológica. Así que uno planifica, digamos, y planifica con la persona. Por eso es una gran tontería plantear que el conductismo, la terapia cognitivo-conductual genera dependencia porque es directiva. No, al contrario, nosotros entrenamos a la persona para que solucione los problemas, sus problemas, aprenda a solucionar los problemas. Y esta lógica se la mostramos y la evidencia se muestra. Por lo tanto, la persona sale, si sale convencida racionalmente y no con una esperanza casi mágica que tenemos nosotros, poder terapéutico. Nada que ver. Nosotros le convencemos. Por eso es importante, o sea, yo recuerdo ahora, porque eso hay que reconocer, la expectativa de una persona es, bueno, me quiero ir a un profesional que tenga prestigio, que tenga buena capacidad y que tenga experiencia. Por lo tanto, cuando yo comencé en algún momento, así como ustedes, qué sé yo, no sé, con 20 y tantos años, 20, 23, 24, sí, era un pendejo, así como ustedes, ¿verdad? Entonces la persona que entra al consultorio, una persona de 30 o 40 años, les mira y dice, hija, ¿de a dónde vine a caer, verdad? ¿Qué va a saber esto sobre el problema complejo que traigo? ¿Y cuál es la manera que nosotros tengamos sí potencia profesional? Mostrándole racionalmente, inteligentemente cuál es nuestra propuesta de trabajo. Y yo les puedo decir con evidencia que esto funciona. Las personas se adhieren, ¿sí? Les cuesta, pero tenemos éxito. No siempre, no somos infalibles. Hay problemas de un segmento de todas las personas que consultan que no quieren o no quieren o no pueden. A veces el entorno es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces no quieren o no pueden, ¿sí? Eso ocurre también. Por lo tanto, también nosotros en nuestra formación profesional tenemos que entender que no somos infalibles y que tenemos limitaciones. A ver, la falta de adherencia no puede entenderse como un indicador del cuadro depresivo. A ver, cuando nosotros tengamos un nivel, digamos, profundo de depresión o un cuadro severo en donde ni siquiera las instrucciones, la persona, ni siquiera para el inicio del tratamiento la persona tiene, se puede pensar en, o sea, yo en general primero trato de agotar todas las alternativas no farmacológicas. Alguien que ayude, alguien que apoye. En ese sentido, la pareja, los padres, los hermanos, las madres, etcétera, son interesantes, o los amigos o amigas, son interesantes como para arrancar el proceso y después ya se adquiere el propio ritmo.
Pero cuando hace falta también no hay ningún problema de plantear la medicación, de un trabajo interdisciplinario, iniciar la medicación, pero entonces la medicación tiene sentido incluso, porque la idea es poder iniciar con apoyo farmacológico a la medida que se adhiere al tratamiento. Una vez que el tratamiento va teniendo, va activándose, el tratamiento farmacológico se va retirando. Eh, pero sí, el desánimo, la desesperanza, sí, es un indicador, pero repito, en general se puede comenzar, a pesar de ese indicador, se puede comenzar un proceso. Y cuando no, y si la persona quiere, eh, porque siempre depende excepto que esté en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces, acuérdense, porque también vieron ustedes en estado crítico, aumenta la directividad y disminuye la no directividad. Si si está en riesgo la salud o la vida de la persona, uno asume mayor actividad, mayor directividad. Es decir, no se le plantea a la persona, ¿quieres seguir el tratamiento? No, no, esto vas a seguir así, vas a llamar y acá no te levantas hasta que venga no sé quién, una persona de confianza. Y esa persona de confianza es la que acompaña a la persona hasta que comience o el tratamiento farmacológico o el tratamiento planeado con nosotros. Bueno, más preguntas y opiniones o... ¿Un suicida, profe, es siempre un depresivo o un depresivo puede ser suicida? No, no, un porcentaje de las personas que tienen depresión, a ver, lo que sí es alto es al revés. Cerca del 90% de los suicidas tienen depresión, mas no todos los que tienen depresión tienen comportamientos suicidas. No sé si se entiende. Es al revés, ¿verdad? Los casos bueno, en realidad hay que distinguir entre ideación suicida, planificación intento. ¿Okay? Entonces, sí, las personas que tienen ideaciones, planificación o intentos, en general en un 90% tienen bajo estado de ánimo, pero no al revés. La depresión es una condición de alta prevalencia en toda la población mundial y con perspectiva a ser el mayor problema a partir del año, o sea, en términos de crecimiento epidemiológico, a partir del año 2025, 2030, va a ser ya la depresión uno de los problemas más importantes en el mundo. Profe, una pregunta. Hace Sí, rato hablaste sobre la desesperanza aprendida y eso vendría a ser lo mismo que la indefensión aprendida, o sí, serían cosas sí, sí, diferentes. sí, 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 así es. ¿Cómo se sale de eso? En la historia, así más en detalle, la información, la evidencia científica mostraba el éxito de la terapia cognitiva, ¿verdad? Con un énfasis en el cambio, así como que estábamos muy seguros en el camino de cambiar el pensamiento para cambiar el estado de ánimo y eso estaba funcionando bien. Pero después la investigación, esa parte es muy interesante en la ciencia. Después la investigación comenzó a especificar más la información, a detallar más la información y separar los contenidos. ¿Y qué se dio cuenta? Y después ya vienen las comparaciones, Damaris, las comparaciones entre el tratamiento exclusivamente cognitivo y el tratamiento exclusivamente de activación conductual. ¿Y qué pasa finalmente? Y la carrera la gana la activación conductual. Y entonces, ¿qué pasa? Y a Skinner le dijeron una vez que qué lástima que el conductismo no le da importancia al pensamiento, porque el pensamiento
es realmente muy importante en el ser humano. Y, y Skinner respondía, sí, ciertamente, qué lástima. Pero hay que cambiar el comportamiento operante, ¿verdad? Y el pensamiento cambia, decía Skinner, así, con esa seguridad, con esa seguridad y tranquilidad que le daba la evidencia que tenía. Y parece que tenía razón Skinner. Decía, cambia el comportamiento, cambia las cosas que haces. Comenzá a tener actividades satisfactorias durante el día. Sí, pero ahora ya no me divierte hacer, y hace igual. Cambia tu contexto. Y de a poco, suponiendo que no cambias el pensamiento, ¿verdad? De a poco tu pensamiento va a cambiar, diría la línea más dura operante. Ahora nosotros no tenemos por qué ser de ninguna línea hacia nosotros, y es más, eso es lo que se estila en el consultorio, uno echa mano a absolutamente todo lo que tiene. Es decir, cambio el pensamiento, entreno en habilidades sociales, entreno en toma de decisiones, capacito, qué sé yo, cambio el contexto, hago todo, si se entiende. Lo que no hago es subestimar el problema. Así que despliego toda mi potencia. Oliver. Sí, yo estaba justamente queriendo poner nomás, decir mi opinión, de que en mi opinión es, es casi como una situación, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Porque justamente dependiendo de la persona, a mí me parece que justamente el pensamiento ayuda a la conducta y la conducta ayuda al pensamiento y no se sabe cuál es el primero. Yo diría que es más bien dependiendo de la persona, porque una persona, por ejemplo, que tiene un mal pensamiento de su vida y una mala actitud conforme a su futuro, va a parar su conducta aunque le esté haciendo bien, aunque le esté haciendo sentir bien, porque de repente va a tener internalizado ese pensamiento de que nada va a cambiar y siempre va a ser de la forma terrible. Así que de esa manera una persona debería seguir teniendo el pensamiento, o sea, debería aprendérsele el pensamiento de que va a tener un sentido su punto así para que justamente siga haciendo la conducta, porque si es que no tiene ese pensamiento, puede ser que vaya a tener una falta de motivación porque no le encuentra punto o sentido a la conducta, siendo que no va a cambiar nada su situación. A ver, ¿se acuerdan del concepto de modelo que habíamos hablado? Los modelos son recortes de la realidad que en el caso de la investigación sirven para ordenar los sistemas de hipótesis que tenemos, y en el caso de la aplicación sirve para evaluar los resultados siguiendo el modelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una especie de disputa entre el pensamiento y la conducta operante, es para saber cuál de ellos tiene mayor potencia nomás, ¿sí? ¿Cuál de ellos explica el mayor porcentaje de varianza? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el comportamiento operante, es decir, una rutina de actividades agradables o una activación conductual, explique en un 50% el cambio positivo, ¿sí? Y la modificación de las ideas irracionales o de los sesgos del pensamiento mejoren en un 10%. Sumados tenemos 60%. Con 60% la persona cambia el comportamiento. Hay un 40% que no sabemos a qué se debe. La persona a lo mejor, qué sé yo, no sé, sacó la lotería, encontró una nueva pareja, le aumentaron el sueldo en el trabajo, confió en los rituales religiosos que hizo. No sabemos, ¿se entiende? Pero no caemos en la falsa dicotomía mente-cuerpo. Eso ya está superado. No estamos pensando en si es la mente o si es la conducta, nada que ver. Estamos simplemente
usando un modelo en donde tratamos de separar la activación conductual del pensamiento en términos de verbalización interna, por ejemplo, o procesos de solución de problemas. ¿Se entiende? ¿Y aquí qué vamos a ver? ¿Y para qué hacemos? ¿Para qué hacemos esto? No para descartar, por ejemplo, lo cognitivo. Esto simplemente tiene que ver con investigación científica, porque finalmente cuando hacemos los planes, vamos a ver que usamos, a ver, voy a inventar, Oliver, voy a inventar un plan de trabajo. Para este caso de una persona que se presenta con depresión, tengo el siguiente plan de trabajo. Uno, entrenarlo para que disminuyan sus sesgos en el procesamiento de información. Suele hacer una sobregeneralización, suele hacer abstracción selectiva y una minimización como distinción, ¿verdad? Eso por un lado. Parte del tratamiento, parte del plan de tratamiento también incluye entrenamiento en habilidades sociales. La persona tiene pocas habilidades para hacer críticas o para recibir críticas. Tiene pocas habilidades para halagar comportamientos, para, digamos, decir lo que siente en términos positivos a una persona, a cualquier persona. Por otra parte, tiene también déficits en cuando se enfrenta a problemas o cuando está sujeta a presión social, laboral, educativa, económica o lo que sea. Entonces también le entrenamos para. Y también con el tratamiento, te das cuenta, o sea, nosotros vamos a desplegar un plan que tenga toda la cobertura, la potencia que nosotros necesitamos de acuerdo a la evaluación que hicimos, ¿sí? Lo que yo estoy refiriendo cuando, por ejemplo, hablo de terapia cognitiva, racional emotiva, por ejemplo, versus tratamiento operante, es simplemente usando un modelo de evaluación. Pero al momento de tener en la consulta una persona con indicadores de ánimo bajo, despliego todo lo que haga falta, ¿sí? Entiendo, profe. Gracias por la aclaración. A ver, dice Kiara, la mala interpretación del conductismo siempre se dio. Sí, la idea de la deshumanización, incluso hasta ahora se escucha. Hay un libro fabuloso, viejito ya es el libro, una maravilla, se llama Conductismo versus Humanismo, de Floyd Matson. Es una joya. ¿Por qué? Porque escribe un capítulo, Matson lo que hizo es compilar, y escribe un capítulo, escribe un capítulo un conductista, y entonces le responde, el siguiente capítulo le responde un humanista. Y después le responde el conductista, después le responde el humanista. Es una maravilla el libro. Y finalmente, digamos, la conclusión es que el conductismo es un humanismo, porque cuando yo quiero cambiar un pensamiento o quiero cambiar los hábitos de una persona o las expectativas de una persona, quiero que la persona esté bien. Si yo quiero que la persona esté bien, eso es humanismo, ¿verdad? Entonces, el libro muestra claramente eso, cómo el humanismo en realidad es una etiqueta propagandística, porque automáticamente lleva a algunos ingenuos a creer que el humanismo es humanista y que el conductismo no es humanista. Es lo mismo de ingenuo que pensar que el psicoanálisis es profundo y que el conductismo es superficial. Esas son propagandas propagandas políticas, ¿verdad? Es como ustedes ya no vivieron eso, pero en Paraguay había un partido político que se llamaba Democracia Cristiana.
Entonces, imagínense cómo en el nombre dice democracia cristiana, es decir, trataba de conquistar por el nombre, por la etiqueta que se pusieron, trataban de decir somos democráticos y además somos cristianos, como el 90% de la población paraguaya se identifican con el cristianismo. En realidad la etiqueta es una propaganda. Entonces, el Existe todavía ese objetivo, partido, profe. Te cuento que Fernando Lugo es de la Democracia Cristiana. Él está correcto, afiliado a ese partido. cierto, cierto, Mercedes. Un partido socialista muy meritorio en el sentido de la época de la dictadura, era uno de los pocos bastiones de resistencia de la dictadura de Stroessner. Araceli, Hola, profe. ¿qué tal? Em, a mí nada más me llamó mucho la atención lo que dijiste de que nunca, o sea, como psicólogos en el consultorio, nunca tenemos que subestimar el problema. Y yo, por ejemplo, como paciente, me encuentro con que, o sea, recorrí un montón de lugares y la mayoría lo que hace es todo lo contrario. O sea, la mayoría de los psicólogos subestiman el problema. Y tipo, te ven así, te ven, o sea, ponerle que vos aparentemente estás bien, entre comillas, ¿verdad? No, no estás así en llanto o qué sé yo, pero vos le decís que tenés así, qué sé yo, en pensamiento suicida o algo así, o planeación suicida, y no te creen, o sea, no toman muy en serio, la verdad. Y e incluso algunos llegan al punto que tipo, no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, en el centro comunitario de psicología, vi casos así de amigos que fueron o sea, de compañeros de curso, ¿verdad? Que estaban súper mal y quedaron así en derivarle o en pasarle con otro profesional y nunca jamás se comunicaron más con ellos. Se fueron otra vez a reclamar, ¿verdad? Tipo para que se acuerden del caso y a ver cuándo me das el número del colega o para poder llamarle, para poder ir a consultar y otra vez se volvió a olvidar la persona, o sea, el psicólogo que le atendió ahí en el centro comunitario. Y esa persona estaba re mal lo estaba. Pero no muestra nomás, o sea, en el consultorio difícilmente con una persona que todavía no tiene, con la que todavía no tiene mucha confianza, quizás actúa así como si nada, ¿verdad? Pero si le dice así, sí, o sea, tengo este tipo de pensamientos casi todo el tiempo, es increíble cómo muchos no toman en serio, muchos no creen la gravedad de los síntomas. Y por eso, o sea, me llamó mucho la atención lo que vos dijiste, ¿verdad? Sí, cierto, Araceli. Esto es como que una especie de cuidado que tenemos que atender permanentemente. Dos, y repito, es un cuidado que indica respeto por la persona, valoración por la persona. No hay que descuidar, no hay que subestimar dos cosas, el problema que le trae la situación en la que está y no hay que subestimar la inteligencia de la persona. El Homo sapiens tiene la característica más fundamental del Homo sapiens es su inteligencia. Y no es inteligente el que tiene no sé qué, no, no, no. El Homo sapiens normal, como la curva de Gauss nos muestra, la mayoría tenemos una inteligencia poderosísima, ¿verdad? Y eso es lo que los psicólogos aprendimos lastimosamente a través del tiempo a subestimar porque nos creemos que sabemos. ¿Saben de dónde viene eso en general? En suponer que la persona no se da cuenta, es decir, eso tiene que ver con la influencia del modelo del inconsciente. La persona no se da cuenta y nosotros sí nos damos cuenta. Somos unos capos que nos damos cuenta, entonces pillamos y tenemos poderes casi. Esa es una tontería. ¿Sí? No hay que subestimar la inteligencia y no hay que subestimar este,
el problema que la persona tiene. Ese respeto y esa valía que le damos a cada persona que está, eso es de un humanismo profundo, pero en el real sentido de la palabra, no en el sentido de paradigma de psicología. Bueno, chicas y chicos, se nos fue el tiempo, así que voy a revisar si ya tienen materiales al respecto y si no, se los envío. Y por favor, recuérdenle a los compañeros y compañeras que tienen que completar los cuestionarios, ¿sí? Así ya comenzamos a procesar la información para que nos va a servir como puntuación para trabajo práctico. ¿Está bien?